Hola, ¿qué tal? Bendiciones. Qué gusto poder saludarte y quiero bendecir tu vida y felicitarte porque estamos arrancando un nuevo ciclo de la Escuela de Discípulos. Este es un paso para dejar de ser un creyente para ser un discípulo. Recuerde que la Escritura dice que Jesús llamó a 12 y los llamó para que fueran sus discípulos. ¿Cuál es la condición? Escuche esto. ¿Qué es lo que va a ocurrir más bien en este proceso de todas estas clases? Su mente va a ser transformada. Es decir, usted va a ir de un nivel de ser un creyente que solo está pidiendo que oren por usted o que usted está pidiendo que algo ocurra por usted, para convertirse en una persona que va a provocar las cosas. Usted va a aprender a orar, usted va a aprender a ayunar, usted va a aprender a hacer guerra espiritual, etc. En esta escuela de discípulos lo que queremos y lo que buscamos es poder adiestrarle a usted para que usted encuentre y desate su destino y su propósito en Dios. Ponga atención a esto. Un discípulo es aquel que está dispuesto a ser formado, capacitado, adiestrado para descubrir su propósito en Dios. Hoy en día hay mucha gente que ha muerto sin saber para qué fue creado en la tierra. La escuela de discípulos lo que hace es poder llevarte a ti para que tú conozcas cuál es tu llamado, cuál es tu destino, cuál es tu propósito en el Señor. Entonces yo te quiero animar, son varias clases para que no dejes ninguna de las clases y para que estés preparándote, porque al final de todo esto vamos a tener una graduación, te vamos a graduar como un discípulo de Dios en el reino y te vamos a activar para que como un discípulo, así como Pedro, así como todos los discípulos de Jesús, incluso Pablo, tremendo Pablo, que recuerde, Pablo fue 17 años, fue un discípulo, 17 años estuvo preparándose hasta que él salió a hacer su propósito. Escuche, en la escuela de discípulos lo que te va a llevar, y el día que yo ore aquí, es para activarte, desafiarte, enviarte para que vayas y sanes los enfermos, si fueran demonios, etcétera, 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 etcétera. Así que qué lindo, qué bendición, te quiero felicitar y animar para que llegues hasta tu última clase en el nombre de Jesús, y vamos a estar orando por tu vida, seguimos orando por ti y bendiciendo tu vida. Yo creo que de aquí, de esta escuela, van a estar levantándose futuros líderes, futuros mentores, ancianos, diáconos, pastores, profetas, evangelistas y, ¿por qué no?, apóstoles del Señor. Así que vamos para adelante y sigue hasta el final, que Dios tiene un llamado tremendo, poderoso sobre tu vida. En el nombre de Jesús te bendigo. Bendiciones a todos, bienvenidos a esta escuela de discípulos, lección número 7. Voy a compartir sobre la fe. ¿Qué es la fe? La fe de Dios. Cuando estamos declarando la palabra, estamos creando en el mundo espiritual la voluntad de Dios, los planes de Dios, los milagros de Dios. Así que usted ahí en su hogar va a ir declarando la palabra junto conmigo. Amén. La fe de Dios. ¿Qué es la fe? La fe es una esencia, es un don. La fe es la esencia de nuestro Dios. La fe es una firme persuasión y lo vemos en Hebreos 11:1. Vamos hoy a aprender sobre la lección sobre la fe, el capítulo de Hebreos 11:1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Qué tremenda es esta palabra. Es nuestra llave a la vida eterna, es la llave, es la puerta de Cristo, la fe en nuestro Señor Jesucristo, y que nos da acceso a todo lo sobrenatural, nos da acceso a las bendiciones de Dios, a las promesas de Dios, a los milagros de nuestro Dios. ¿Y qué es la fe específicamente? Es una persuasión sobrenatural, es una confianza absoluta, es una creencia incuestionable en la palabra de Dios y en las cosas que no vemos naturalmente, que no vemos con nuestros ojos naturales. Primeramente, entonces, vamos a estudiar este versículo claramente para que esa revelación le dé acceso a lo sobrenatural, al poder de Dios, a las bendiciones de nuestro Dios. La fe es un verbo
continuo presente. Aquí dice claramente que la fe es, no dice la fe será. No habla del futuro, sino que habla del presente. Y es un presente continuo. Es decir, que cada día usted tiene acceso por medio de la fe presente a todo lo que Dios tiene para usted. Es interesante, ¿verdad? Cómo la revelación que nos da el Espíritu Santo nos hace crecer en ese entendimiento espiritual que usted y yo necesitamos para caminar por fe, para vivir por fe, para accesar a todo lo que Dios tiene para todos nosotros. La fe entonces se recibe hoy, es la fe de la hora. Dígalo allí en su hogar, la fe de la hora. La fe es ahora. Entonces, la fe es una sustancia sobrenatural que trae lo que ya existe en el mundo espiritual, lo trae al mundo físico. Es decir, que nuestros ojos naturales no determinan lo que Dios ya ha hecho. Es decir, que la fe es una certeza de que todo ya está hecho en el mundo espiritual, pero que nuestros ojos naturales no lo ven, pero eso no significa que no sea real. Es decir, la fe es la más alta dimensión de la realidad y no necesitas verlo. No necesitas verlo con tus ojos. Vamos a aprender muchas cosas muy poderosas el día de hoy. Por lo tanto, la fe se recibe hoy y es para hoy y no es para mañana. La esperanza es para mañana, es una mente, son pensamientos, ¿verdad? Que sí tienen que ver con la palabra de Dios, pero es una actitud para que venga un bien para el día de mañana. Pero la fe es para hoy. Hay muchas personas que de acuerdo a su dimensión de fe tienen algunos conflictos. Y vamos a hoy día aprender, por ejemplo, de Marta. Usted ya conoce Marta y María, fueron las hermanas de Lázaro. Y Lázaro, es algo muy especial entender que el Señor amaba a Lázaro como un amigo. Tenía mucha cercanía espiritual. Y vemos que Lázaro muere. ¿Dónde lo puede leer usted? En Juan 11, capítulo 11, versículo 23 al 24. Y todos sabemos la historia que Lázaro muere. Y Marta y María obviamente estaban tristes, pero Marta es una mujer en donde tenía una fe fluctuante y también tenía más esperanza que fe. ¿Y cómo lo vamos a poder entender? Porque cuando ella no va María, va Marta, la dudosa, la incrédula, la que solo tenía esperanza, va corriendo tras Jesús y le dice a Jesús: mi hermano murió, mi hermano ha muerto. Si hubieras estado aquí, esto no habría sucedido. Y además tenía una actitud un poco irreverente hacia el Señor Jesús. Pero Jesús le responde: tu hermano Lázaro vive, tu hermano resucitará. Y Marta no tenía la fe de la hora, porque ella creyó que lo iba a resucitar en los días postreros. Y Marta le responde a Jesús y le dice: yo sé que resucitará la resurrección en el día postrero. Ella tenía una fe más que nada basada en la esperanza en el futuro. Sabía que en el futuro íbamos todos a ser resucitados, pero no creyó que Jesús lo iba a resucitar ahora. Su cuerpo iba a resucitar ahora, su espíritu iba a regresar ahora. Entonces Marta le responde esto a Jesús y Jesús, ¿verdad?, le dice: ¿no te he dicho que si creyeres verías la gloria de Dios ahora, en el ahora? No solo en el futuro, sino que en el ahora, en el momento, en el instante. Por lo tanto, la certeza de lo que se espera, esta palabra certeza significa sustancia. Anótelo allí. La palabra certeza significa sustancia. Y la certeza de lo que se espera está diciendo la sustancia de lo que va a recibir ahora.
¿Qué es aquello entonces? ¿Qué es sustancia? Significa que es materia, es algo sólido, es algo real, físico, es algo físico. Porque antes de que fuera físico ya era real. Pero la certeza es una sustancia, la fe es un don en creer que lo que no veo ya es real y que esa acción va a hacer que lo real se transforme en visible, que lo real se transforme en tangible a nuestros ojos naturales. ¿Cuántos dicen amén ahí en sus hogares? Por lo tanto, no es una mera ilusión, no es una ilusión, no es positivismo, no es esperanza, no, es algo real y es ahora. Es ahora, y tu fe lo tienes que traer desde el mundo espiritual que no vemos a lo tangible, a lo que vemos. ¿Cuántos están recibiendo? Recuerde que lo que hace concreto esa materia, esa certeza, lo hace la palabra de Dios. Es decir, porque su fe no tiene que estar enfocada en otras cosas que no sea Cristo, que no sea la palabra de Dios. Eso lo que hace es que la palabra que salió de la boca de Dios, que usted la está declarando ahora, va a hacerse tangible y visible ahora. ¿Cuántos no se alegran por eso? Es algo poderosísimo lo que usted está recibiendo el día de hoy por medio de la palabra de Dios. Todo lo hizo Dios por la palabra. El Señor habló y dijo: sea los mares, sea la luz, sea los planetas. Y todo lo que salió del vientre, del Espíritu, de la boca de Dios se hizo. Entonces se hizo visible, se hizo tangible. Por eso es que es muy importante que usted esté de acuerdo, hable, piense, declare, crea lo mismo que los pensamientos de Dios. La fe es traer con su palabra, la palabra de Dios, para transformar atmósfera y transformar circunstancias. ¿Cuántos están recibiendo? Vamos a ir, voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible porque hay mucha palabra muy poderosa el día de hoy. Por lo tanto, la convicción es una sustancia, la certeza es una sustancia en la voz de Dios, en el sonido de Dios, en la palabra de Dios. Y cuando usted habla lo mismo que Dios, cree por el medio de la fe, todo puede ser transformado en el ahora. Si tenemos entonces, no podemos ser incrédulos o dudosos. Ya voy a enseñarle lo que significa la incredulidad y la duda. Porque el que nosotros no veamos con nuestros ojos naturales, todo no significa que no exista. Por ejemplo, estamos dentro de una casa, dentro de una habitación, pero afuera del hogar, afuera de la casa, en la calle está lloviendo. Pero que aquí no llueva no significa que en la calle no esté lloviendo, que esté cayendo, ¿verdad?, lluvia de las nubes. Entonces así es la fe. Es decir, que Dios ya lo hizo todo. Dios, el Señor ya lo declaró todo. Lo único que tiene que hacer es traspasar la barrera de la materia, el espacio y la materia física, natural, que ven sus ojos. Pero cuando usted lo cree, esa esencia sobrenatural se hace tangible. Y es así como se reciben las sanidades, los milagros, todo lo que tenga que ver con sanidad de milagro, todo lo sobrenatural lo hace de esa manera, creyendo, declarando la palabra de Dios, y las cosas suceden. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Por lo tanto, nosotros no podemos ser seres racionales. Es decir, racionales significa que lo que yo veo, creo. No, usted tiene que creer aunque sus ojos naturales no lo ven. Segunda de Corintios 1:20 dice, 1:20, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. En el sí y en el amén por medio de nosotros. Es decir, que el sí y el amén de Dios lo tiene que declarar usted por medio de nosotros para la gloria de Dios, y todo será hecho en el ahora. Por lo tanto, ¿cuál es la aplicación espiritual que podemos dar a esto a nuestras vidas?
que cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, de nosotros, cuando recibimos a Cristo, vino el Espíritu Santo y nos dio una porción de fe, una medida de fe. Y lo que sucede es que la pregunta sería, no es que si yo tengo fe o no tengo fe, porque usted tiene fe. El tema es que usted tiene una medida y la pregunta es, ¿usted está desarrollando la medida que el don, que el Espíritu Santo le puso en su vientre, en su espíritu? ¿Está desarrollando esa medida de fe? Porque el Espíritu Santo nos da una porción de fe, una medida, pero somos nosotros los que tenemos que hacer crecer la medida. ¿Y cómo lo tenemos que hacer? Oyendo la palabra, confesando la palabra, accionando la palabra cada día. Y de esa manera la fe comienza a desarrollarse, a crecer espiritualmente. Es algo muy poderoso. Y Jesús nos enseñó que la fe era como la semilla de la mostaza. Y la semilla de mostaza es tan chiquitita, es tan pequeña, es tan pequeñita, casi es una partícula. Apenas se puede ver con nuestros ojos naturales, pero el Señor Jesús nos dio esa enseñanza de lo natural para que entendamos lo espiritual. Y Él dijo que aquel que tiene la semilla de fe como el tamaño de la mostaza es como una partícula chiquitita, esa es una medida, pero si tú la pones en práctica, si tú crees, si tú lo declaras, si tú lo crees para ahora, todo en cada situación de tu vida, eso significa que vas a ir declarando la palabra de Dios. Y entonces en el ahora, cada día de tu vida, ¿verdad? Esa semilla de fe va a comenzar a crecer. Y dice que el árbol de mostaza es el más grande que existe. Es decir, que una medida, si tú lo accionas cada día, lo crees, lo declaras, lo accionas, esa medida de fe te va a crecer tan inmenso como el árbol de mostaza, que es un árbol impresionantemente grande. Por lo tanto, tu trabajo es desarrollar la fe que tú ya tienes, que te dio el Espíritu Santo. Y eso significa que de la medida que tienes ahora, puede crecer una fe gigante. Puedes llegar a tener una fe gigante, una fe que mueve montañas, como Jesús nos enseñó. ¿Cuántos dicen fe? ¿Cuántos dicen yo soy uno que va a crecer, va a desarrollar mi fe que Dios me dio como un árbol de mostaza? Voy a ser un gigante de la fe. Usted tiene que tener esa meta. Voy a ser un hombre, una mujer de Dios con una fe gigante. Por lo tanto, su medida debe ser desarrollada. Su medida de fe. ¿Dónde lo vemos esto? En Romanos 12:3, usted va a anotar allí, Mateo 17:20, Romanos 10:17, dice que así es la fe, es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces vemos que aquí en Jesús le dijo, por vuestra fe, por vuestra poca fe, de cierto os digo, que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Dice que nada os será imposible. Jesús, el que hizo el cielo y la tierra, aquel que vino, murió y fue resucitado, te está diciendo que nada es imposible para ti. Que nada, porque ya está todo hecho, solo lo tienes que creer, declarar, accionar, desarrollar, hasta que esta fe crezca tan gigantemente que todo lo que pidas puedas recibir. ¿Cómo entonces desatar nuestra fe? Dígalo, confesando y practicándolo. ¿Qué cosa? El oír la palabra de Dios, usted la oye, entra a su espíritu, a su corazón, ¿verdad? La confiesa con su boca, la cree y la practica. Esa es una ley espiritual, y téngalo por seguro que su fe va a crecer. Por lo tanto, vamos a ver qué significa la palabra oír, la palabra de Dios. La palabra oír en el idioma griego está escrita también en verbo continuo presente. Es decir, tú tienes un Señor, un Dios, que es el gran yo soy, Yahweh, que es el Dios de lo imposible y que hace cosas en el presente continuo. Es decir, cada día está disponible para crear, para hacer tangible lo que Él ya hizo a través de ti, a través de la fe.
Por lo tanto, el oír significa oír para obedecer. Oír de continuo la palabra de Dios. Oír de continuo el sonido de la boca de Dios. Oír de continuo el poder de Dios creativo. El poder de Dios. La fe es un don creativo. El oír, hablar la palabra de Dios. Por lo tanto, si usted oye poco su fe, si usted oye poco palabra, usted confiesa poco, usted acciona poco, su fe se va a quedar en una medida pequeña. Pero si usted determina cada día de su vida como cristianos, oír la voz de Dios, oír la palabra de Dios, creerla, confesarla, declararla y accionarla, su fe va a ser una fe de gigante. Usted va a ser un hombre y una mujer de Dios, mata gigantes, amén. Entonces, los que tienen una fe gigante son los que matan gigantes. La fe no se desarrolla entonces cuando no se practican estos principios espirituales. Es decir que usted no me puede decir a mí, pastora, ore para que mi fe crezca. No, yo te voy a decir, no, tú tienes que creer, tú tienes que declarar, tú tienes que confesar, tú tienes que accionar y tu fe va a crecer, porque ya el Espíritu Santo ya te puso una medida de fe dentro de ti. Nosotros, ¿verdad? Los que estamos sirviendo al Señor, ¿verdad? Estamos pastoreando el pueblo, por supuesto que tenemos en una dimensión de fe más alta, porque ya lo hemos practicado y lo seguimos practicando y te impartimos fe. Es decir, que tú estás aprendiendo también de nosotros, de tus pastores, porque ya hemos caminado, ya hemos practicado lo que te estamos enseñando. Entonces, por eso que vemos tantos milagros, por eso que vemos que nada es imposible para el Señor, porque ya lo hemos vivido y lo seguimos creyendo y lo seguimos viendo y nuestra fe sigue creciendo. Es decir, que somos personas ordinarias con una fe extraordinaria. Somos personas, Señor, de carne y hueso, pero con un don, con una fe extraordinaria. Entonces, nada es imposible para Dios, nada es imposible para ti ni para mí. Amén. Por lo tanto, vamos a alimentar nuestro espíritu, nuestra mente, todo nuestro ser de la palabra del Señor. Vamos a ver en Lucas 8:43, capítulo 8, del versículo 43 al 48. Y vamos a ver aquí también otro ejemplo de una mujer llena de fe. Porque recién compartí sobre Marta, que no era una mujer con mucha inspiración para seguirla, ¿cierto? Porque era una mujer que tenía afanes, que tenía dudas, pero ahora usted va a conocer de la palabra de Dios una mujer que sí puede ser inspirador para su fe. De Marta vamos a aprender a reconocer lo que tenemos de Marta, pero para arrepentirnos. Para que si somos personas incrédulas o dudosas, que tienen una fe fluctuante, nos vamos a arrepentir. Pero también vamos a aprender de esta mujer que habla la palabra del flujo de sangre. Esta mujer tenía 12 años enferma de flujo de sangre. O sea, tenía una hemorragia que nunca se detuvo. O sea, yo creo que el Señor tenía en su corazón a esta mujer, porque si alguien tiene 12 años de flujo de sangre, ya estaría muerta, porque estaría con una anemia severa. No sé si era leucemia, no sé si era cáncer, no sé, pero es imposible que alguien con 12 años de flujo de sangre estuviera viva. Entonces yo creo que ella estaba en el corazón de Dios, que esa enfermedad, aunque haya sido difícil por 12 años, iba a glorificar al Señor, iba a hacer que ella, ¿verdad?, fuera una mujer que se regocijara en la fe que tuvo en Cristo Jesús, y la gloria de Dios la tocó. Y para que ahora tú y yo podamos aprender de que hay situaciones difíciles que son solo temporales. Cuando hay una enfermedad, si usted tiene una enfermedad ahora, tiene que entender y declarar que solo es temporal, pero que su sanidad tiene que ser ahora. Entonces esa mujer estaba desesperada. Dice la palabra de Dios que llevaba 12 años con esta terrible enfermedad.
y que se lo había gastado todo, había ido a los médicos y nada le solucionaba a nadie. Además, había otro problema con esta mujer, porque en esos tiempos, en la religión judía, una mujer con flujo de sangre, no podía, el hombre no se le podía acercar, es decir, que se consideraba una mujer inmunda. Imagínense 12 años siendo rechazada por todos, por su familia, por sus amigos, por todo, era rechazada. Entonces ella tenía, ¿verdad?, una situación de su físico, de su cuerpo, estaba enferma, pero además tenía dolor en su alma por estar rechazadas. Ella, una mujer con flujo de sangre, si se acercaba, ¿verdad?, a otras personas, a otros hombres, en ese tiempo eran apiedradas, o sea, eran, ¿verdad?, azotadas. Era algo muy terrible de ese tiempo en esa sociedad. Pero déjeme decirle algo: nada de lo que te pueda haber ocurrido antes o te esté ocurriendo ahora, todo eso tiene solución por tu fe en el Señor ahora. Tienes que sacudirte de todo ese pasado, de la angustia, de que el problema que tienes actualmente, que quizás no tienes solucionado. Tienes una llave poderosa que es la fe, para que ahora mismo, ahora que estás viendo esta escuela, tú creas, lo declares, lo confiesas y recibas tu milagro ahora, ahí mismo donde te encuentres. Por lo tanto, vemos esta historia que era una historia triste, pero el Señor Jesús, ¿verdad?, porque ella, la mujer, puso en acción su fe, la historia final fue feliz. Fue una historia en donde la gloria de Dios se manifestó en ella y Jesús la miró porque tocó su manto. Dice que ella se arrastró en medio de todo. No le importó el rechazo, no le importó que la vayan a azotar, no le importó que la vayan a apiedrar, no le importó nada. Ella lo único que hizo fue accionar su fe, porque ella oyó que Jesús sanaba. Oyó y creyó y accionó. Ella hizo las tres cosas. Oyó en que Jesús era el Hijo de Dios. Ella creyó que Jesús sanaba las enfermedades. Oyó que Jesús salía del poder de Dios. Por lo tanto, ella se arrastró, dice, como pudo, ni siquiera podía caminar, y tocó el manto, el borde del manto de Cristo, y dice la palabra de Dios que virtud salió de Jesús. Es decir, que ella extrajo el poder de Dios, la unción de sanidad, el don de sanidad que tenía Cristo, y recibió sanidad. Y eso es algo muy tremendo. Tú tienes que llamar la atención de Cristo. Llama su atención. ¿Cómo es que Jesús se volcó y miró hacia abajo y dijo: ¿quién me tocó? Virtud salió de mí, poder de Dios salió de mí. Sané a una mujer que me tocó, y hasta que cuando vio a la mujer, y dice que Jesús, con su corazón lleno de amor, de compasión, y yo creo también alegre, feliz, de que haya habido una mujer en esa circunstancia que creyó en él, y poder salió de él. Y dice que Jesús le dijo: queda sana de tu azote, queda sana de tu enfermedad, y también eres libre de tu azote, porque el Señor Jesús no solo le sanó la enfermedad, sino que lo liberó de las leyes humanas, de la religiosidad humana, del juicio humano, y la liberó también de aquellos azotes que en ese tiempo ella podría haber recibido. Jesús es tu sanador, Jesús es tu liberador, Jesús es tu defensor, Jesús lo es todo, y puedes obtenerlo todo de Él si crees, si oyes, si crees, si confiesas y si accionas. Porque ahora mismo, donde te encuentras, ahí en tu hogar, si estás enfermo o tienes una situación difícil, ahora mismo clama a Cristo y toca su corazón, toca su manto, y vas a recibir lo que necesitas. Solo tienes que creer y vas a ver la gloria de Dios. Solo cree y acciona y verás la gloria de Dios. Yo lo he visto en mi vida tantos años. No hay tiempo para contarle tantos milagros que he recibido en mi vida, en mi familia, también en el pueblo que pastoreamos. No tendríamos tiempo para contarle
toda la gloria de Dios que hemos visto. La sanidad de mis hijas, en mi hija, la sanidad, ¿verdad?, que hemos visto en tantas personas, del alma, del corazón, del cuerpo. Jesús es real. La fe es lo real, lo visible, lo tangible puede ser transformado por tu fe. Entonces, ¿cómo fue entonces que la mujer recibió este milagro y lo puedes recibir tú también? Creyendo en su corazón, confesando con su boca, actuando. Número 3. Número 4. Y contando el milagro. Es decir, que hay poder en tu testimonio, hay poder en lo que testificas de Cristo. Es decir, que ella recibió su milagro porque ya hizo todo esto y recibió, pero también contó. Ella contó su milagro, confesó a los demás que ella había sido sanada de esa terrible enfermedad. Entonces, habrán obstáculos. ¿Cuál es el obstáculo para que tú recibas todos tus milagros, todas tus bendiciones? El obstáculo es que la fe no va creciendo, sino que la fe es limitada. Es decir, que tú tienes una medida de fe y esa medida te da acceso para algunas cosas, pero no para todas, porque tiene que desarrollarse, tiene que crecer para que tengas acceso a todo. Entonces hay veces que tienes una medida de fe quizás para recibir, quizás tienes fe para que tu matrimonio sea restaurado por el Señor. O quizás tienes una medida de fe para recibir una sanidad no tan grave, quizás un dolor de cabeza, un esguince en tu mano, pero quizás te falta la fe para recibir una sanidad muy poderosa con enfermedades más graves. O quizás tienes fe para recibir un trabajo, para orar por un trabajo, pero no tienes fe para convertirte en un empresario. Es decir, que nuestra fe tiene categorías, tiene medidas, pero como si tú quieres más, tienes que creer más, tienes que oír más, confesar más y accionar más. Si tú estás enfermo, practica la fe, orando por ti mismo, orando por tus hijos, orando por tu vecino, orando por tu familia, y así tu fe va a crecer. Lo mismo en las finanzas y en toda área de nuestra vida. Entonces hay veces que la medida de fe la usamos para algunas cosas limitadamente, pero no para todas. Pero ahora con esta palabra tu fe tiene que crecer a otro nivel en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén ahí en su hogar? Ahora, ¿qué obstáculos hay para recibir nuestros milagros? Para recibir nuestras oraciones respondidas, para que tu fe crezca. ¿Cuáles son los obstáculos para que tu fe crezca? Diga, número 1, la incredulidad y la duda. Esas dos son los grandes obstáculos. Dentro de otros, se lo voy a mencionar rápidamente. Entonces, la incredulidad literalmente no creer nada. Y la duda es creer un poco y otras veces no creo. Es decir, creo ahora, no creo mañana. Es decir, la duda es que yo tengo fe para algunas cosas, pero no para todos. O tengo fe hoy día y mañana, cuando me veo afligido por las situaciones, por las circunstancias, ya no tengo la fe. Entonces es una fe fluctuante. Y esas dos son obstáculos para que tú recibas aún más cuando le pides a Dios. Entonces, usted puede anotar y estudiar en su casa Mateo 14:31. Y ahí vemos que Jesús le dice, al momento Jesús extendiendo la mano, lo sostuvo y dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿A quién se está refiriendo esta palabra? A Pedro. Vemos que Pedro fue un hombre que tuvo una medida de fe, pero luego comenzó su fe a crecer. Especialmente cuando fue bautizado en el poder del Espíritu Santo, su fe creció muy alto y llegó a ser un apóstol con muchísimos frutos producto de su fe. Pero cuando estaba con el maestro, aún tenía duda, aún era fluctuante. Por eso que la fe tiene que ir creciendo y desarrollándose. Y él tuvo la osadía, una fe osada, una certeza de que Jesús, cuando le dijo ven, y Jesús estaba sobre el mar caminando sobre las aguas, porque Jesús, el poder de Dios,
Él no tiene límite de tiempo, ni espacio, ni materia. Por eso que puede detener las tormentas. Por eso que pudo caminar, estando aquí en la tierra, pudo caminar sobre el mar. Por eso que los aves, por eso que los peces le obedecían, porque Él es el Señor de la creación. Y la fe te da acceso al Señor de la creación. Por esa razón Pedro dice que él osadamente fue donde Jesús, porque creyó. Pedro creyó y comenzó a caminar sobre las aguas. Es decir, que ya lo natural, el tiempo, el espacio y la materia natural ya no tuvo esa ley, se rompió por la fe. Es decir, que la fe le dio acceso a lo sobrenatural, a lo real y sobrenatural de la fe. Pero cuando él estaba caminando sobre las aguas, él dudó. Ya comenzó a mirar, es decir, que ya su fe comenzó a detenerse. Cuando él creyó y vio a Cristo, él solo vio a Cristo, comenzó a caminar sobre las aguas. Pero cuando comenzó a sacar su mirada de Jesús y comenzó a ver que las olas eran terriblemente fuertes, que había un viento terrible, le comenzó a dar miedo lo natural, lo circunstancial, lo que veían sus ojos naturales, y ese miedo es duda, y comenzó a hundirse en esas aguas, y Jesús lo rescató, le tomó su mano y le dijo: ¿por qué dudaste? Entonces, si hay algo que el Señor nos corrige, es que no podemos ser gente que duda. Es decir, que si hoy día dudaste, entonces aprende esta palabra para no dudar más. Cuando las circunstancias se tornan negativas al ojo humano, la crisis, la falta de trabajo, la enfermedad, la crisis familiar, esa es tu tormenta. Pero tú tienes que caminar sobre esa tormenta. Tienes que caminar en fe. No permitir que la duda llegue a tu corazón, porque de esa manera entonces no vas a poder seguir caminando en fe y creciendo en fe para que recibas todo. Entonces la duda apaga tu milagro, y la incredulidad le cierra las puertas completamente a tus milagros. Diga conmigo: renuncio a la duda, renuncio a la incredulidad en el nombre de Jesús. Por lo tanto, ¿qué es la duda? Ya lo dije, el miedo y el temor. En el fondo, la duda es creer más a las tinieblas que a Jesús. En el fondo, la duda es creer más a lo que ven mis ojos naturales que a lo que Cristo hizo en la cruz, y que está vivo y resucitado, que nos ama. En el fondo, la duda es un pecado. En el fondo, la incredulidad es un terrible pecado. La incredulidad, la palabra del Señor enseña que es el corazón de piedra, es un corazón incrédulo. Eso es la incredulidad. Pero como usted y yo estamos en este caminar, nuestro camino, nuestra batalla de la fe, tenemos que ir creciendo en fe. No se quede en la medida de fe que tiene ahora. Haga crecer su fe. Es decir, si usted hace crecer su fe, las dudas van a salir. No te van a alcanzar la duda y no van a contaminar tu milagro. No van a cerrar los cielos, sino que vas a tener acceso al poder sobrenatural. Ya voy terminando. Por lo tanto, la duda, como le vuelvo a repetir, es creer más en las tinieblas que en Jesús. Porque ahí está operando lo humano, el hombre caído, la mujer caída. Pero un hombre y una mujer espiritual es aquel que acciona, que vive, piensa, habla, hace por la fe. ¿En qué? En Cristo. Él murió y resucitó. Él está vivo. Borró tu pecado. Te hizo una nueva criatura. Por lo tanto, el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Entonces, usted es una nueva criatura que ya tiene que hacer un cambio en su corazón para aprender cada día a vivir por fe, a desarrollar la fe y a accionar toda su vida por la fe. Entonces, otro obstáculo, y se lo voy a mencionar, es la falta de perdón. La falta de perdón también es un obstáculo para los hijos de Dios.
para los cristianos, cuando tiene falta de perdón en su corazón, la palabra de Dios dice que los cielos se cierran, que hay obstáculos en sus oraciones. Por eso es de vital importancia. Si usted decidió crecer en fe, si usted determinó vivir por la fe, ahora con esta palabra está determinando desarrollar su fe y ser un gigante de la fe, entonces tiene que cuidar su corazón. Porque no hay tal cosa si el corazón está con falta de perdón. Porque usted no puede, ¿verdad?, ser un gigante de la fe con falta de perdón, con raíces de amargura. Porque va a ser un obstáculo para que lo que usted crea, ore, no llegue, porque la falta de perdón cierra los cielos. Entonces va a cuidar su corazón todos los días de su vida para que no hayan raíces de amargura. Usted tiene que perdonar 70 veces 7, bendecir a los que los ofenden. Hay que perdonar todos los días de su vida y los cielos abiertos estarán a su favor. Entonces diga conmigo: oír más convicción, más confesión, más acción. Ese es igual a un cambio. Eso es la fe en el ahora. Amén. Entonces, ¿dónde está? Anota ahí Mateo 14:30, es lo que yo le enseñé. Mateo 14:30, Gálatas 5:6. Eso es lo que yo le acabo de enseñar. Ya estoy terminando. Anote Marcos 11:25. Y dice así: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas, ¿verdad? Y en otro versículo de la palabra dice que nuestras oraciones tienen estorbo. Por lo tanto, es de vital importancia que su fe que vaya creciendo, esta va a ir siendo proporcional a cómo su corazón día a día va siendo lavado de la falta de perdón y de las ofensas. Por último, ¿cómo actuamos en fe? Por lo tanto, vamos a ir ya terminando. La convicción sin confesión es como la fe sin obras. Tiene que ir todo junto, todo de la mano, para que usted sea un mata gigante. Amén. Amén. Diga conmigo: fe sin obras es una fe muerta. Las obras son las acciones. No confundamos las obras de misericordia, la solidaridad, el dar al necesitado. No, aquí en este contexto, la fe sin obras es la fe sin acción. Es una fe muerta y usted tiene que cada día accionar con una fe viva. Amén. Entonces, cuando tiene acciones, es una fe viva. Cuando usted es consecuente con lo que cree, es una fe viva. Marcos 2:5 dice: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Usted puede aprender de la fe también de esta parte de la palabra. Santiago 2:15-17, Santiago 2:21-22, y habla de que, ¿verdad?, que no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? ¿Sabe que cuando Abraham, mire, cada vez que usted lava su corazón de la falta de perdón, cada vez que usted perdona, cada vez que usted obedece la palabra de Dios, lo que está sucediendo es que su corazón está en el altar del sacrificio, como fue Abraham. Es decir, que usted está accionando, está obedeciendo por fe. Y sabe Dios, y dice la palabra, vive Dios, que todo lo que usted haga por fe y en obediencia, el Señor te recompensará. Dios te recompensará. Abraham, su fe era tan grande y su obediencia era tan grande que él creyó que su hijo iba a ser resucitado, dice la palabra de Dios. Entonces, usted tiene hombres tremendos en la escritura, ¿verdad?, para inspirarse en su fe. Tiene sus pastores, tiene, ¿verdad?, hombres de fe a su alrededor. Imite la fe de otros, crezca, hágala crecer. Porque usted puede decir: mire, es que yo soy una persona común y corriente. En Cristo
todo lo podemos. Usted en Cristo, por su gracia, ¿verdad? Él deposita la fe y usted puede ser un hombre, una mujer, mata gigantes. Su fe es gigante y no tendrá estorbo sus oraciones si usted lo pone en práctica. Amén. Amén. Vamos concluyendo entonces. Vamos concluyendo en Santiago 2:19. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Es decir, que el diablo, los demonios también creen que Dios existe. Pero creer no es suficiente. Porque si el diablo, los demonios creen, ellos no son salvos. Ellos no tienen el amor de Dios. Entonces es importante que usted crea, que oiga, crea, accione y va a glorificar al Señor y usted va a hacer la diferencia. Vemos en la palabra del Señor que dice que Él nos creó con eternidad. Dice que Él, nuestro Dios, cuando nos creó, nos hizo eternos, nos hizo con un espíritu eterno. Por lo tanto, ¿para qué? Para que ese espíritu fuera lleno, ¿verdad?, de lo sobrenatural, de la vida de Dios, de la fe de Dios, del amor de Dios, del poder de Dios. Y usted es un hijo de Dios y fue hecho para que le conozca, fue hecho para que reciba bendiciones, fue hecho para que le sirva, fue hecho para que la gloria de Dios se manifieste en su vida. Y cada situación difícil es una oportunidad de fe para que Dios sea glorificado en su vida. Amén. Amén. Diga conmigo: la fe en el ahora. La fe de la hora, la fe de la hora. Vamos a orar. La fe de la hora. Diga: la fe es. La fe es ahora. Diga: la fe es ahora. Entonces, vamos a declarar su palabra. Dígale gracias al Señor por esta palabra. Declaramos, Señor, que nuestro espíritu, nuestro corazón, vamos a vivir lo que hemos aprendido el día de hoy. En Santiago 2:25 dice también, anótelo allí, que todo es por la fe, es la sustancia espiritual, es su mayor garantía para vivir. Estamos en los últimos tiempos, en tiempos de crisis, pero esa crisis no determinará tu milagro, no determinará quién eres tú, no va a determinar, porque tú eres un hijo que tiene un acceso a lo sobrenatural. El Espíritu Santo está dentro de ti, la palabra de Dios está dentro de ti, el poder de la sangre está dentro de ti y vas a caminar por fe y no por vista. En el nombre de Jesús, gracias te damos por esta palabra. Declaramos, Señor, yo declaro y profetizo sobre todo este pueblo, sobre todos tus hijos, Señor. Yo declaro, Señor, que son gigantes de la fe, que son hijos que desarrollan su fe. Amén. Hola, bendiciones, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos este día en su escuela para discípulos. Los bendigo, los felicito porque están en esta clase y vamos a entrar en la lección número 8 en su libro en la página 81. Así que si tiene su libro, recuerde que usted tiene que tener su libro, Escuela Sobrenatural para Discípulos. Usted debe tener su libro. Puede venir aquí a la oficina a retirarlo. Lección número 8, Principios Financieros del Reino, página 81. Oramos. Padre, gracias, Señor, por este día. Gracias por tu presencia. Te honramos, te bendecimos. Declaramos tu reino en medio de nosotros. Invitamos al amado Espíritu Santo para que Él tome autoridad y que en nuestros oídos sean oídos espirituales, para oír y hacer, escuche bien, oír y hacer lo que tu palabra nos instruye. En el nombre de Jesús, amén. Y el pueblo donde quiera que está dice amén. Vamos a ver hoy día la lección número 8, Principios Financieros del Reino. Y arrancamos en esto. Y leemos lo que dice el libro. En la iglesia con frecuencia se dan enseñanzas que resultan ser legalistas. Sin embargo, debemos reconocer que en Cristo Jesús pasamos de la ley a la gracia. Diga conmigo, pasé de la ley a la gracia. Y la gracia no opera igual que la ley. La Biblia dice que por la ley, por medio de Moisés fue dada, pero la gracia a la verdad
vinieron por medio de Jesús de Nazaret. Juan 1:17. El pueblo de Israel había observado la ley de Moisés por casi 1500 años. Oiga bien, por casi 1500 años el pueblo de Israel vivió bajo la ley que dio Dios a Moisés. Pero cuando vino Jesús a la tierra, trajo un sistema basado en la gracia. Ahora, tenemos que poner atención y note esto. La gracia no anula la ley, sino que a través de la gracia hace posible que cumplamos la ley. A veces se piensa que por la gracia, solo gracia, o otra ley. No, la ley se mantiene y la gracia lo que provoca es que nosotros podamos cumplir esa ley. Lo vemos eso en el libro de Mateo 5:17. Para entender esto, ¿qué es la gracia? ¿Qué es la gracia? La gracia es el poder sobrenatural dado por Dios para hacer y hacer. De nuevo, la gracia es el poder sobrenatural para hacer y hacer lo que nuestras propias fuerzas no podríamos hacer. De nuevo, ¿qué es la gracia? La gracia es un poder sobrenatural dado por Dios para hacer y hacer lo que nuestras propias fuerzas no podríamos hacer. Este poder sobrenatural que es la gracia se nos dio gratuitamente. ¿A través de quién? A través de Jesús. Entonces es un don que opera. La gracia es un don que opera a través de la fe. O sea, si su fe es mediocre, si su fe es baja, si su fe es pequeña, entonces la gracia no operará al nivel, el poder sobrenatural de la gracia no operará al nivel que Dios quiere que opere. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don dado por Dios. Entonces, solo a través del Espíritu Santo de Dios se nos puede impartir la gracia de Dios en nosotros. Es decir, el Espíritu Santo es el quien nos da la gracia, y esta gracia de la fe se recibe solo por la fe. Entonces, 2 Corintios 3:3 dice, siendo manifiesto que soy carta de Cristo, expedita por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne en el corazón. Los mandamientos fueron escritos en tablas de piedra, pero la gracia, a través de la gracia, estos mandamientos son inscritos por el Espíritu Santo en nuestro corazón. Dice la Escritura, ¿no es cierto?, en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, en caso, y aquí vamos entrando, en caso de nuestra finanza, esto indica que seremos motivados a dar por lo que está en nuestro corazón. Por eso es sumamente importante que nosotros hagamos dos cosas. Nos entreguemos primeramente a Dios como sacrificio vivo, y número dos, renovemos nuestro entendimiento. Le pongo el fundamento bíblico para eso. Romanos 12:1-2 dice, así que hermanos, os ruego que por la misericordia de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprendáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, la vieja mentalidad, oiga bien esto, la vieja mentalidad no puede descubrir la voluntad de Dios. Tenemos que renovar nuestra mente hasta que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, agradable a Dios, y a través de eso entonces vamos a poder conocer la buena voluntad de Dios. Entonces, entendiendo esto, la gracia, entremos en el principio de la siembra. La gracia, número uno,
hablamos de la siembra, ya estamos hablando del dar, ya estamos hablando de los principios financieros del reino. Para entender los principios financieros del reino tenemos que entender la gracia, es un poder sobrenatural, es un don dado por Dios a través del Espíritu Santo. Él nos da fe, no hacemos las cosas por la ley, sino que las hacemos por gracia. Hemos entendido que en el Antiguo Testamento la ley fue inscrita en tablas de piedra. Ahora, por la gracia, estos mandamientos, estos principios del reino son inscritos en nuestro corazón. Entonces, hablamos sobre el principio de la siembra. La gracia, número 1, la gracia de Dios provee con abundancia. Lo voy a volver a repetir. La gracia de Dios provee con abundancia. Dice la palabra en 2 de Corintios 9:8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Entonces, ¿qué sacamos de esto? Dios desea darnos en abundancia. Si Dios únicamente nos diera lo suficiente, entonces solo tendríamos para satisfacer nuestras propias necesidades y no para poder ayudar a otros o para poder ayudar a la iglesia. Entonces, Dios nos da la abundancia, la gracia por la gracia, para que no solo tengamos para nosotros, sino que tener para ayudar a otros y ayudar y sembrar en la iglesia. La palabra del Señor nos dice que debemos ayudar a los necesitados. Hechos 20:35 dice, ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús. Más bienaventurado es dar que recibir. Digan amén, aunque les cueste. Digan ouch. Entonces, Dios nos quiere sobreabundar a través de la gracia, la fe, el principio de la siembra, donde estamos ahora. ¿Para qué? Para que nosotros también podamos ayudar a otros. Número 2, el dar es una siembra. El dar es sembrar. 2 de Corintios 9:6 dice, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Entonces, lo que está diciendo esta palabra, que en la medida que sembremos, esa será la medida que vamos a recibir. La relación directa es proporcional. A mayor siembra, mayor cosecha. Lucas 6:38 dice, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosada, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os serán medidos, os volverán a medir. Entonces, no debemos, y aquí quiero poner algo, no debemos desanimarnos si hemos sembrado y todavía no llega nuestra cosecha, porque toda cosecha llega a su tiempo. Usted no siembra un árbol de tomate o de naranja, no lo siembra hoy y mañana va y le dice al árbol, dame naranja. La semilla tiene que primero ser una ramita, luego tiene que ser un árbol, luego tiene que extender sus ramas a sus costados y luego saldrá la naranja. Entonces, diga conmigo, todo tiene un proceso. Dígalo en voz alta, todo tiene un proceso. Entonces, no hay que desanimarse cuando usted ha sembrado y su cosecha aún no viene, porque todo tiene un proceso. ¿Alguien está conmigo ahí? Número 3, ¿cómo debemos orar? Antes de dar, debemos orar. Antes de dar, antes de sembrar, debemos orar para conocer y saber en qué terreno debo sembrar. Entonces, debemos escoger bien el terreno. Debemos escoger terrenos que sean terrenos fértiles, donde usted vea crecimiento, donde usted vea multiplicación, donde usted vea almas que se convierten, donde usted vea sanidad, donde usted vea milagros, donde usted vea que se está extendiendo el reino, que está creciendo el ministerio. Esa es una buena tierra, es tierra que tiene frutos. La Biblia dice que por los frutos el árbol es conocido. Cuando usted siembra en buena tierra, entonces vendrá buena cosecha. No sé si está alguien conmigo acá. Entonces, debemos orar, ver, mirar dónde vamos a sembrar.
Entonces, el número 4. ¿Dónde debemos cerrar entonces? ¿Cómo debemos orar? Debemos orar primero a Dios para saber que debemos sembrar en buena tierra. Número 4. ¿En qué terreno debemos sembrar? Debemos sembrar en ministerios, ¿no es cierto?, que tienen una visión, que tienen valores, que tienen una declaración de fe, ministerios que están salvando almas, transformando vidas, que están creciendo, multiplicando, extendiendo el reino, etc. Número 5, dar es parte de la adoración. Dar es parte de la adoración. Mire esto, usted no puede traer una siembra si primeramente usted no ha adorado. Tenemos que adorar correctamente a Dios y luego dar. Por eso que en la iglesia, cuando se levantan los diezmos y las ofrendas, son en un momento en que usted ya ha adorado, o donde usted ha puesto a Dios como el principal, como el único, como el principal en su corazón. El libro de Éxodo 23:15 dice: ninguno se presentará delante de Dios con manos vacías. Y el libro de Salmos 96:8 dice: dad a Jehová la honra debida a su nombre, o sea, adórale, alábale, trae ofrendas y venid a sus atrios, venid a su presencia. Entonces, la actitud correcta para adorar a Dios, ¿no es cierto?, incluye orar. Adorar con nuestros labios, con nuestro ser, dar nuestra ofrenda. Traemos ahora la ofrenda, adoramos con los labios, con nuestro cuerpo, etc. Y luego traemos la ofrenda por fe. Dios no necesita propinas ni limosna. No traiga lo que le sobra. Recuerde, lo que está sembrando, lo está sembrando para Dios. Debe traer lo mejor. Hay personas que son tacañas, apretadas, incluso con Dios. Muchas personas pierden su bendición porque no tienen la actitud correcta de la adoración, de alabar a Dios y de traerle a Dios lo mejor. Entonces, continuamos acá. ¿Por qué el principio de dar debe ser una prioridad? El reino debe ser nuestra prioridad, dice la palabra de Dios. Mateo 6:33. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Muchas veces nos enfocamos en suplir necesidades materiales, tales como la comida, la casa, la ropa, pagar la luz, pagar el arriendo, etc. Y no le traemos lo primero al Señor, no le damos lo primero a Dios, lo que a Él le pertenece. Entonces, si primero nos enfocamos en lo natural y dejamos a Dios por último, no estamos cumpliendo lo que dice Mateo 6:33. Y Mateo 6:33 dice: más primeramente buscar el reino de Dios y su justicia. Busca primero el reino de Dios, búscalo, y todas las cosas os serán añadidas. Entonces, primero es dar. Y mire, hay muchos que a veces se equivocan. Muchos están pensando otras cosas y están pensando y están poniendo más su mirada en el dinero que poner su mirada en el Señor. Recuerde, le dije, por gracia, la gracia de Dios, renovamos nuestra mente, comenzamos a caminar y a ver las cosas diferentes. Por gracia viene la fe. La fe está inscrita, estas leyes en nuestro corazón. Ya no están inscritas en tablas de piedra. Entonces, cuando usted planta una semilla, usted recibirá su bendición. El dar, el traer nuestra ofrenda, nuestros diezmos a Dios, es por fe. No vemos lo natural, pero lo hacemos por fe. Y por fe yo creo que esta ofrenda es una semilla que en su momento de Dios dará frutos. Mire lo que dice el libro de Marcos 12, 41, 44. Marcos 12, 41, 44. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, le dijo: de cierto os digo
que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Entonces, tenemos que dar, no tenemos que dar con el corazón, tenemos que dar desde el corazón. Lo estamos haciendo para el Señor. Estamos sembrando en buena tierra. Esa buena tierra dará un fruto. Entonces Dios ve el corazón. Fíjese esto. Dios mira cómo damos. Algunos pudiendo dar más, dan menos, apretan la mano. Entonces Dios está mirando su corazón. Entonces tenemos que dar con el corazón. Ahora, hay 3 maneras de sembrar en el reino con nuestras finanzas. Hay 3 maneras: a través de los diezmos, primicias y ofrendas. Esas son las 3 maneras. A veces también tenemos pacto, pero tenemos diezmos, primicias y ofrendas, las más principales. Entonces, ¿qué es el diezmo? Es un mandato dado por Dios y lo debemos hacer por obediencia y por amor. El diezmo es apartar el 10% de todo. Ojo aquí, de todos nuestros ingresos o entradas materiales. Se calcula sobre el ingreso bruto total. Si yo tengo un trabajo y a mí me pagan un sueldo por eso, entonces tengo que apartar mi 10% de eso. Pero si yo hago un trabajo extraordinario, si yo hago una pega extraordinaria y me pagan algo extraordinario, también tengo que apartar mi diezmo desde ahí. Si a mí me dan un regalo, me dan una ofrenda, me dan un regalo de cumpleaños y me dan dinero, yo tengo que apartar mi diezmo de ahí. Es decir, de todo lo que recibo, debo apartar mi diezmo. Proverbios 3, 9, 10. Es bíblico. Proverbios 3, 10, 9, 10 dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y aquí va la promesa: y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Honra a Jehová con tus bienes, con todo, las primicias, diezmo, ofrenda. Y dice Dios, si lo haces, esto es lo que va a ocurrir. Estas son las leyes del reino. Y serán llenos tus granares con abundancia y tus lagares rebosarán. Entonces, dar nuestro diezmo a Dios es una forma también de adorar y honrar, obedecer y amar a Dios. Cuando usted trae el diezmo, usted está adorando, usted está orando, honrando, obedeciendo, amando a Dios sobre todas las cosas. ¿El diezmo es parte del Nuevo Testamento? Porque hay algunos por ahí que andan enseñando que el diezmo no es del Nuevo Testamento, que Jesús vino y abolió las leyes. No, Jesús no vino a abolir ninguna ley, no vino a destituir ninguna ley. Jesús vino a perfeccionarlo. Entonces, ¿es el diezmo parte del Nuevo Testamento? Sí lo es. Es más, Jesús mismo es quien recibe ahora nuestros diezmos en el cielo, cuando nosotros los presentamos en la tierra. El libro de Hebreos 7:8 dice: he aquí ciertamente recibe los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. ¿Quién es ese que vive, que da testimonio? Se llama Jesús. Entonces, Jesús es el que está recibiendo nuestros diezmos ahora. Entonces, ¿a dónde debemos llevar nuestros diezmos? Pastor, ¿dónde mando mi diezmo? Dice la Biblia, Malaquías 3:10, trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Entonces, debemos llevar nuestros diezmos a la iglesia o lugar donde nos estamos alimentando espiritualmente, donde nos estamos congregando. Usted se está congregando hoy día por internet, usted se está alimentando de este ministerio, entonces sus diezmos tienen que venir a este ministerio. Tal vez usted está en otra ciudad, tal vez usted está en otro país y usted se está alimentando, usted se congrega vía online con nosotros, los cultos, las escuelas, etc. Entonces sus diezmos usted debe mandarlos a este ministerio donde usted se está alimentando. Por eso que hemos puesto ahora mismo ahí en la pantalla donde usted puede enviar sus diezmos, donde usted los puede ver. Y si usted quiere mandarlo, ahora usted lo puede hacer. Entonces, ¿dónde debemos mandar nuestros diezmos? A la iglesia local o lugar donde nos estamos alimentando nosotros. Nosotros los pastores debemos presentar nuestros diezmos a nuestra cobertura. Por ejemplo, yo lo hago con mi padre espiritual.
Entonces, así es como dice la Escritura. En la antigüedad, el alfolí era también el almacén donde se guardaba todo el grano. Hoy en día, nuestro alfolí es el lugar donde nos congregamos, donde adoramos a Dios y donde recibimos alimento de la palabra para crecer espiritualmente. Allí es donde debemos traer nuestro diezmo. La iglesia tiene cuentas que pagar, salarios de los trabajadores, de los empleados, de los pastores, tenemos que pagar luz, tenemos que pagar agua y todo lo demás. Entonces usted tiene que bendecir el lugar donde usted está siendo bendecido. ¿Por qué debemos diezmar y ofrendar? Pastor, ¿por qué tengo que diezmar y ofrendar? ¿Por qué? Número 1, porque el diezmo fue instituido por Dios para establecer un pacto con los hombres en la tierra. De nuevo, ¿por qué debemos diezmar? Porque el diezmo fue instituido, establecido, mandado por Dios para establecer un pacto con los hombres en la tierra. Deuteronomio 8:18 dice: si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te ha dado poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. La expresión Él te ha dado poder viene del hebreo kohak, que significa Él te ha dado vigor, fuerza, capacidad, medio, sustento, habilidad física, mental y espiritual. De nuevo, la palabra Él te da poder, Él te da el poder, es la palabra kohak, que significa vigor, fuerza, capacidad, medio, sustento, habilidad física, mental y espiritual. La habilidad para trabajar, la habilidad para tener un negocio, la habilidad para hacer dinero. Entonces, Dios nos da la habilidad y Él nos va a cuidar a nosotros también. Y cuando traemos nuestros diezmos, Él confirma su pacto. ¿Cuál es el pacto de Él? Él es nuestro proveedor y nosotros somos sus colaboradores en la tierra. Él nos provee sobrenaturalmente el dinero para establecer su reino y extender su reino aquí en la tierra. Número 2, ¿por qué debemos diezmar? ¿Por qué debemos diezmar y ofrendar? Porque para Dios el diezmo es santo y espiritual. Anótelo si no tiene su libro. Para Dios el diezmo y la ofrenda es santo y espiritual. Levíticos 27:28 dice: pero no se venderá ni se rescatará ninguna cosa consagrada que alguno hubiere dedicado a Jehová. De todo lo que tuviere de hombres y animales y de la tierra de su posesión, todo será consagrado para Jehová Dios. El dinero entonces, cuando lo traemos, por eso que usted me ha oído a mí orar así. Cuando una vez que tomamos los diezmos, recibimos los diezmos en la iglesia, yo digo: Padre, estos dineros sean apartados, santificados para el uso exclusivo de tu obra, porque viene a ser santo. Número 3, el diezmo es para prosperarnos personalmente y también para sembrar en el reino. Es decir, cuando usted trae su diezmo, es para que usted prospere. Dice tercera de Juan 1:2: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces, a través del diezmo, lo que hace el Señor es prosperarnos a nosotros mismos. Es decir, usted está trayendo para usted entrar en una dimensión de provisión sobrenatural. Número 4, 5 que voy. Dios usa el 10% de nuestras ganancias como base para confiarnos la riqueza futura. O sea, si somos fieles, dice la Biblia, si somos fieles en lo poco, entonces Dios nos pondrá en lo mucho. Dice la Escritura, Lucas 16, 10, 11. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más será injusto. Pues si en la riqueza es injusta no fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? El Señor está diciendo, si tú eres capaz de apartar mes tras mes y de traer los diezmos por amor, con revelación, la gracia dada por Dios, entonces Dios dice, estás preparado. Tengo buena noticia. Estás preparado. ¿Para qué? Para que Dios te dé riquezas, para que Dios te sobreabunde.
Escuche esto. A Dios no le interesa el dinero, no está detrás del dinero. Dios está mirando el corazón que usted tiene, el corazón de honra, el corazón de amor, el corazón donde usted se ha rendido a Dios. En el libro de Malaquías, la Biblia nos habla de un grupo de personas que estaban dando lo peor a Dios. No le daba lo que él merecía. Por tanto, él le dijo, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Malaquías 1:6. Hay un problema. Ellos estaban trayendo la oveja dañada, la paloma que tenía cortada un ala, le estaban trayendo lo peor. Entonces no había honra. Y Dios reclama y dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si yo soy su padre, ¿dónde está mi honra? Entonces, queremos que Dios nos sane, queremos que Dios nos libere, queremos que Dios nos prospere, queremos que nuestras familias se conviertan. Entonces queremos muchas cosas. El Señor dice, ok, yo lo puedo hacer, pero ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está mi honra? Y aquí es donde se mira la honra, trayendo nuestros diezmos y ofrendas. ¿Qué sucede si le robamos? El libro de Malaquías dice, vosotros todos me habéis robado. ¿Qué sucede si le robamos a Dios lo que a Él le pertenece? La desobediencia hace que una maldición venga sobre nosotros. Dios considera el diezmo santo y delicado. Malaquías, de nuevo, 3, 8, 9. Dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? Y responde Dios, en vuestros diezmos y ofrendas. Maldito soy con maldición porque vosotros la nación toda me habéis robado, dice el libro de Malaquías. Entonces, no podemos robarle. Cuando dejamos de dar nuestros diezmos, lo que estamos haciendo, estamos robándole a Dios. Y la palabra dice que ese robo no es que Dios te maldiga. Ojo, eso te conecta con una maldición. Eso le abre la puerta. El robarle a Dios, el no traer los diezmos al Señor, lo conecta a la persona. Le abre una entrada al diablo, a sus demonios para maldecir nuestra vida. Y no solo la nuestra, sino que también nuestras generaciones. Ahora, veamos. Aquí está la promesa, porque así funciona el reino. ¿Qué sucede si entregamos el diezmo que le pertenece a Dios? ¿Qué es lo que pasa? Número 1, Dios abrirá la ventana de los cielos. Dice la palabra, trae vuestros diezmos y les abriré las, nótese, subraye, las, no las ventanas de los cielos. Lo primero que hace el diezmo es abrir la ventana de los cielos. Es nuestra obligación darle nuestro diezmo a Dios, obedecerle y honrarle. Número 2, ¿qué sucede cuando traemos nuestros diezmos? Dios promete que nos bendecirá hasta que sobreabunde. Dios promete que nos bendecirá hasta que sobreabunde. Proverbios 10:22 dice, la bendición de Jehová es la que enriquece. La bendición, la palabra bendición en hebreo es berakash, que significa fuente de bendición y prosperidad. Cuando la ventana de los cielos se abre, entra el aire fresco y la luz del Espíritu. Esto equivale a una revelación. La palabra derramaré hace la referencia a una avalancha continua de desbordamiento del Espíritu Santo en forma de ideas creativas, pensamientos para prosperar. Entonces la Biblia también nos dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:1-19. Básicamente, esto quiere decir que Dios suplirá todo y además nos proveerá de un negocio, de dinero, ideas creativas, ingeniosas, bendiciones sobreabundantes a través de lo que se llama el diezmo. Número 3, ¿qué ocurre cuando nosotros traemos el diezmo? Dios reprende al devorador por nosotros, protegiendo sobrenaturalmente, ponga atención, nuestra economía y familia. Malaquías 3:11 dice, reprenderé también de vosotros al devorador. Cuando traemos nuestros diezmos, lo que hacemos es levantar una protección sobrenatural. El enemigo no puede tocar nuestros bienes naturales, no puede tocar nuestros negocios, no puede tocar nuestro empleo, no lo puede hacer,
porque Él mismo, Jehová de los ejércitos, reprende al devorador. Entonces, número 4, el diezmo prepara el camino para dejar una herencia a nuestra descendencia. Escuche, si usted quiere que sus hijos, sus nietos sean bendecidos, sean prosperados, estudien en la universidad, tengan carrera, tengan lo que tal vez usted no ha tenido, ponga atención. El diezmo prepara el camino para dejar herencia a nuestra descendencia. El libro de Hebreos 7, 9, 10 dice, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Entonces, ¿qué debemos hacer para ser diezmadores de fe? ¿Aló? Diezmar es un paso de fe. Usted en fe debe separar antes que pague la luz, antes que pague el agua, antes que pague todo. Esto es lo que yo aprendí. Prepare su diezmo. Antes que pague la renta de su casa, el arriendo, antes que pague el arriendo de su habitación. Antes que nada, cuando usted reciba su sueldo, separe su diezmo. ¿Qué está haciendo usted? Usted está poniendo a Dios de primero. Debemos hacerlo así. Entonces el diezmar es un paso de fe. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y es galardonador de los que le buscan. Abraham no se enriqueció por los métodos naturales, sino que a través de la gracia de Dios. Abraham fue, oiga, ese hombre tenía billete, ese hombre tenía mucho dinero. De acuerdo a lo que dice la palabra, los animales y todo lo que tenía, Abraham tenía mucho. Y él se enriqueció por la gracia de Dios que descansaba en él, porque Abraham diezmaba fielmente. Dios recompensó su acto de fe abriéndole, dice la palabra, la ventana de los cielos. Entonces, estamos aquí viendo qué es lo que ocurre y qué debemos hacer para diezmar, dar un paso de fe. Y también Dios prueba cuando damos nuestros diezmos, pruebe a Dios en la finanza. Escuche esto. En la única palabra o en la escritura, en la Biblia, que sale esto es en Malaquías 3:10, donde Dios dice, pruébenme. La única parte donde Dios habla y dice, probadme en esto. ¿En qué? En que si ustedes traen sus diezmos, y yo he dicho, dice Dios en Malaquías, yo he dicho, abriré las ventanas, los bendeciré hasta que se sobreabunde, reprenderé al devorador de vuestros hogares, y el Señor dice, probadme. Quiere decir que Dios está afirmando que cumplirá todo esto. Entonces, ¿qué es la primicia? Entendiendo esto, veamos ahora, hablamos de las diezmos, ahora vamos a ver qué es la primicia. La primicia es lo primero que debemos atraer a Dios sobre nuestros frutos. El libro de Éxodo 23:19 dice, las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. Nuestra primicia es darle a Dios lo primero de nuestra cosecha o de nuestras ganancias. Esto significa que primero debemos dar las primicias a Dios en forma de nuestros diezmos. Antes de pagar cualquier otra cosa, la primicia debe ser lo primero. La primicia redime como el diezmo el 90% de lo que nos queda a nosotros. Nosotros aquí en la iglesia por años hemos traído primicias. Hay hermanos que traen primicias todos los meses, pero como iglesia tenemos la fiesta de la cosecha y de las primicias y la hacemos en enero, el mes de enero. Traemos lo primero para asegurar el año. Algunos traemos todo el sueldo del mes de enero y lo ponemos como primicia para asegurar todo el año. Otros lo convierten en alimentos no perecibles, lo que sea, pero traemos lo primero al Señor. Entonces, dice Proverbios 3, 9, 10, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán. Seguimos, y ya vamos terminando. ¿Qué es la ofrenda? Dios en su palabra nos da el mandato del diezmo, y nos dice claramente que de todo lo que ganamos debemos separar el diezmo. Ahí Dios pone un número, 10%. La ofrenda es algo que tiene que ver con el corazón. Dios nos dice, tráeme un 5% de ofrenda, 50% de ofrenda. Dios dice, trae una ofrenda.
La cantidad o el porcentaje, el valor que le vamos a dar de ofrenda a Dios, tiene que ver con el corazón. En la ofrenda se demuestra nuestro corazón. ¿Cuánto estamos dispuestos a ir más allá? ¿Cuánto estamos dispuestos a decir, no solo traigo mi diezmo, no solo traigo mi primicia al comienzo del año, sino que dice también el Señor, ahora, o dice uno, dice, ahora Dios, yo te traigo una buena ofrenda para multiplicar. Lucas 21:1-4 dice, levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas, vio también una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas y dijo, en verdad, digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaban de lo que les sobraba, más esta mujer dio de todo su sustento. Entonces, si se lo digo de esta manera, la ofrenda más grande ha sido entregada en la tierra, es la que Dios entregó cuando entregó a su Hijo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ofrendó a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces la ofrenda tiene que ver con el amor. Dios tiene un propio sistema económico. La prosperidad nuestra se establece a través del dar nuestras ofrendas, del dar nuestras primicias, del dar nuestros diezmos. Si usted está ahí y usted no ha entrado en esto, yo quiero decirle esto. Los principios del reino trabajan. Las leyes de Dios trabajan. Y fíjese, en la iglesia no levantamos diezmos y ofrendas para el pastor, para la iglesia. Aunque, escuche, lo que traemos ayuda a pagar el arriendo, lo que usted trae ayuda a pagar sueldos, lo que usted trae ayuda a pagar el agua, la luz, en lo natural, pero en lo espiritual usted sembró en el reino. Y Dios está mirando eso. No mire a su alrededor, mire esto. Yo estoy dando para el Señor. Y Dios es un Dios justo, que Él tiene la medida justa, Dios le recompensará. Dios mirará su corazón. Hasta el día de hoy, en ninguna parte de la Biblia, Dios ha cambiado estos principios, diezmos, ofrendas y primicias. Jesús no vino a abolir, vino a perfeccionar, de tal manera que dice que la iglesia, la primera iglesia, cuando se convertían, vendían todo lo que tenían y de lo que recibían lo ponían a los pies de los apóstoles para que ellos repartiesen. ¡Qué tremendo corazón tenían ellos! No se quedaban en el 10, ellos eran capaces de darlo todo. Así que si usted está ahí y usted está viniendo a la iglesia hace tiempo, recién, y usted no ha cumplido estos principios, pídale perdón a Dios. Tome un compromiso con el Señor. Dígale, Señor, a partir de este día me voy a convertir en un dador alegre. Voy a traer mis diezmos, voy a traer ofrenda. Y dígale, Señor, Padre, lo hago porque te amo, pero sé que esta ley trabajará a mi favor y a favor de tus generaciones. Padre, te doy gracias. Señor, yo me recuerdo cuando recién me convertí. Y cuando me convertí esto fue algo difícil, porque tenía más puesto mi corazón en el dinero, en el Dios Mamón. Cierre sus ojitos, por favor, estoy orando. Tenía más puesto mis ojos en el Dios Mamón que mirarte a ti, en el Dios dinero que verte a ti. Y me costó hasta que al par de los meses entendí. Y Señor, desde ese día tú me enseñaste a ser un hombre de sembrar, de dar en tu obra. Y hoy puedo ver los beneficios. Hoy puedo ver la cosecha. Y eso no se ha parado, mi Dios. Usted bien lo sabe. He seguido dando. Siempre vengo a un servicio con mi ofrenda preparada. Aparto mis diezmos, entrego mis diezmos. Y sigo sembrando. Porque todavía tengo mucho que cosechar. Y no solo por mí, Padre, sino que yo he entendido que lo que siembro aquí en la tierra lo estoy sembrando en el cielo, y no lo estoy haciendo solo para mí, sino que lo estoy haciendo para mi generación. Porque dice tu palabra que las bendiciones
tus bendiciones alcanzan hasta la tercera y hasta la cuarta generación. Y yo quiero, mi Dios, que mis nietos, mis bisnietos, mis tataranietos sean bendecidos en todas las áreas. Y si yo soy capaz hoy día de honrarte, de bendecirte, de mostrarte mi corazón a través de mis diezmos y ofrendas, mis generaciones serán bendecidas. Padre, oro para que este pueblo que está conectado tome este compromiso contigo. Lo comience a hacer desde su corazón y comience a entregar a partir de ahora sus diezmos y ofrendas y primicias. Y si usted no lo ha hecho, y como dice la palabra, no se lo digo yo, lo dice la palabra, usted le ha robado a Dios, pídale perdón y entre en un nuevo pacto y dígale: Señor, a partir de hoy haré lo que debo hacer. En el nombre de Jesús comenzamos. Es más, ahí está la cuenta. Si usted ahora mismo quiere romper este espíritu que lo esclaviza, que cuestiona, este espíritu de falta de fe, usted lo quiere romper, yo lo invito para que ahora haga una transferencia, haga una ofrenda. Si tiene su diezmo, transfiera su diezmo, ahí está la cuenta en la pantalla, hágalo en fe, recuerde que es por fe, no por vista. Gracias, Señor, yo bendigo a todo este pueblo y oro tu palabra para que ellos entren en la dimensión de la abundancia sobrenatural en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones. Nos vemos la próxima semana. Siga estudiando, sígase preparando. Dios tiene cosas grandes para tu vida. Le bendigo.